Hoy en el curso de Machine Learning vamos a ver las redes neuronales y algoritmos de entrenamiento avanzado. En primer lugar, una de las primeras redes neuronales especiales que se fueron formulando a partir de la base del Multilayer Perceptron fue la red neuronal recurrente, con la idea que estas recurrencias o realimentaciones se pudieran dar en cualquiera de sus capas. De tal manera que debían ser entrenadas con algoritmos supervisados en forma de batch o épocas o en forma continua. La más utilizada es la red NARX. Esta red es una versión no lineal del modelo ARX o Autoregressive Extra Input formulado para la teoría de control lineal. Y se trata de generar entonces una salida de la función neuronal a partir de su operación, propagación sobre esta red, tomando como entradas las entradas de la planta y los valores pasados, las salidas pasadas de la planta y además una variable gaussiana que ayude a ajustar. Todo esto basado en la teoría, como dije, de la identificación lineal de sistemas. En la parte no lineal la pone entonces la función neuronal, que pues en estos casos era una función de tipo producto punto con funciones de activación no lineales. Aquí pues coloco un ejemplo de una red recurrente con recurrencia en cada una de sus capas. Para el año 1980 y 1984, los autores Lind y Gray proponen entonces unas redes llamadas LBQ, o la sigla en inglés, de Linear Vector Quantization. En este caso, entonces, esta cuantificación vectorial con aprendizaje consistía en que el espacio de entrada era dividido en un número determinado de regiones, donde este número era menor que la cantidad de entrada. Para cada una de ellas, entonces, se definía un vector que la caracteriza. Por tanto, yo puedo reducir la dimensionalidad de los datos y se usó, de hecho, como compresión de datos. La arquitectura consiste en una capa de entrada, una sola capa oculta y una capa de salida. Tiene la particularidad, entonces, que tenemos aquí un entrenamiento híbrido. Un entrenamiento no supervisado o competitive learning, o en el caso de la capa se llama competitive layer, en donde se hace este tipo de entrenamiento. Y en la capa de salida, un entrenamiento supervisado. Por tanto, yo necesito tener targets para este tipo de red. Bien, los vectores son mapeados entonces en la capa de entrada en un conjunto más pequeño y a estos conjuntos se les llama codebooks. Estos codebooks representan los centros de regiones de Voronoi, en donde estas son polígonos irregulares. Así pues, para cada patrón de entrada se calcula la distancia euclidiana a los codebooks y de acuerdo a esta distancia las redes LBQ se entrenan de manera supervisada, ya midiendo la salida, combinado con el aprendizaje competitivo, en donde la matriz de pesos en la iteración K más 1 será igual a la matriz de pesos actual más alfa, que es la tasa de aprendizaje, multiplicada por la distancia del patrón con respecto al peso. Así pues, el algoritmo LBQ fue adaptado posteriormente por Kohonen en el año 1986-88 para usarlo como un reconocedor de patrones y como una herramienta para la compresión de datos, posteriormente, como había dicho, por Hershey-Gray en 1992. Otro tipo de red avanzada son las SVM. Se llaman así por Support Vector Machine. Son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado, fueron desarrollados por Vladimir Vagnik y su equipo en los laboratorios AT&T en 1992. Estas redes resuelven tanto problemas de clasificación como de regresión, por tanto, me sirven para clustering y me sirven también
para identificación y control de sistemas dinámicos. Es uno de los métodos más robustos de predicción dentro de las redes vistas hasta ahora. Utilizan un conjunto de ejemplos de entrenamiento. Estos se etiquetan de acuerdo a las clases y se entrena una Support Vector Machine para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra. Así pues, esta construye un hiperplano o un conjunto de hiperplanos en un espacio de dimensionalidad tan alta como las entradas que tenemos. Una amplia separación entre las clases permite entonces que se haga una correcta clasificación. Por tanto, se define esta distancia para que no exista no solamente una frontera definida por un hiperplano, sino que un volumen o un hipervolumen definido por este hipervolumen. La actualización de los pesos se da definiendo este K, esta constante K que separa entonces o que le da espesor a este hipervolumen definido por alfa que multiplica a xy x, donde x es la entrada, xy, perdón, es la entrada y x el patrón. El algoritmo de entrenamiento utilizado es el algoritmo del gradiente descendente modificado, porque se calcula a partir de una función objetivo que contempla tanto los pesos como las distancias de cada uno de estos hiperplanos. Consiste entonces, como pueden ver acá en la ecuación, en una sumatoria del máximo entre 0 y la distancia del patrón con respecto a la unidad, más un lambda del peso al cuadrado. Por tanto, acá también se está minimizando el tamaño, digamos, del peso. Otros tipos de redes neuronales requieren una transformación del espacio. Esta transformación de dimensión del espacio es necesaria para poder pasar, digamos, de un sistema que tiene patrones no separables linealmente a uno que sí los tenga. Para ello se debe satisfacer el teorema de Cover. Cover, un matemático que presenta en el año 1965 su teorema a partir de la publicación denominada Geometrical and Statistical Properties of Systems of Linear Inequalities with Applications in Pattern Recognition. Si se fijan, este paper no tiene que ver con redes neuronales. Sin embargo, se toma de este teorema presentado por Cover, en donde propone que un problema de clasificación de patrones complejos se puede llevar a una dimensión mayor en donde el espacio no lineal sí sea linealmente separable, que como podría hacerlo en un espacio menor, ¿ya? Dado que este espacio no está densamente poblado. Aquí tenemos un ejemplo en dos dimensiones. Tenemos en dimensión XY, por ejemplo, dos tipos de patrones, claramente no separables linealmente, pero si lo expandimos a tres dimensiones, sí podríamos tener una curva que los separe, una superficie, un plano, una curva. Dado que los patrones, por ejemplo, naranja, podrían estar aquí en este plano XZ, y los patrones azules estar en el plano XY. Estas redes que permiten hacer esto, esta separación en dimensiones superiores, son las conocidas redes RBF, Radial Basis Function Networks, en donde utilizan un aprendizaje mixto nuevamente, supervisado y no supervisado, utilizando neuronas de tipo distancia. Tiene solo una capa oculta, ¿ya? Y las funciones de activación más comunes de esta capa son las funciones gaussianas. Entonces cada una de estas tiene un centro en el valor exacto de la entrada y una forma de campana de Gauss. El número de salidas depende del sistema que vamos a modelar o clasificar y se entrena en la capa escondida o la capa competitive layer con el algoritmo de K-means. Así minimizamos la distancia euclidiana
dentro de cada clúster. Para la etapa de salida se usa típicamente el algoritmo recursivo de mínimos cuadrados o RLS, Recursive Least Squares. Acá tenemos una imagen de la arquitectura de una RBF, en este caso con una sola salida. Y bien, para finalizar, las redes más nuevas que se proponen pensando en una aplicación específica, que es el tratamiento de imágenes, son las Convolutional Neural Networks o redes convolucionales, que utilizan un procedimiento de ir incrementando sus capas escondidas, ¿sí?, a partir de esta filosofía. El aprendizaje supervisado y va procesando sus capas imitando el córtex visual del ojo humano, para identificar así distintas características en las entradas objetos. Este córtex lo que hace es identificar primero ciertas formas simples para luego ir haciéndolas cada vez más especializadas de acuerdo a una jerarquía. Entonces las primeras capas pueden detectar líneas, curvas, bordes, contornos, ¿sí? Y luego se van especializando hasta llegar a una capa en donde ya distingue una forma, luego una capa que ya distingue un objeto, ¿ya? Cada vez formas más complejas, como podrían ser formas de un rostro de una persona, la silueta de un animal u otro. Se utilizan filtros para esto. El procedimiento está definido en 3 pasos básicos, que es el uso de filtros o kernels de pequeño tamaño, unos pocos píxeles, para ir modificando entonces los pesos de la red a partir de la imagen de entrada. Este proceso se le llama convolución. Se trata de una imagen de tamaño estándar y el kernel, que es una imagen de tamaño mucho más pequeño, va a ir pasando por cada una de estas partes de esta matriz, digámoslo así, y va a ir midiendo entonces, va a convolucionar sobre esta, provocando cambios sobre los valores de los píxeles. Luego va a usar funciones de activación de tipo ReLU, Rectifier Linear Unit, funciones simples que me miden el máximo entre 0 y el valor del kernel. Luego realiza el subsampling. El subsampling es el proceso, digamos, que me permite que este modelo convolucionado, que hace que el tamaño de mi imagen y muestra se duplique, la original y la convolucionada, ahora se simplifique en una sola que además tiene un tamaño menor, típicamente la mitad. Ese es el proceso de subsampling, un submuestreo, para donde se reduce nuevamente la dimensión de la capa oculta que había sido aumentada en el proceso número 1. Estos pasos se repiten y lo que produce es que se van generando más y más capas ocultas, pero luego se va a agregar una capa estándar. ¿Hasta cuándo se generan las capas ocultas? Hasta que el tamaño se haya reducido al mínimo. Si tenemos una imagen de tamaño n, luego la siguiente capa va a tener tamaño n medios, la siguiente n cuartos, y así hasta que ya queda chiquitita del tamaño de la salida. La capa final o capa de salida es una capa feed-forward, y ahí usualmente se aplica una función de tipo softmax para la salida de la red convolucional. La función softmax no es más que un promedio, ¿sí?, una proporción de las salidas, o en este caso de sus entradas. La arquitectura entonces de una Convolutional Neural Network es este que vemos acá. En las entradas se toma la imagen completa, se hace una primera capa oculta convolucional, donde se aplican los filtros ReLU y Subsampling, para generar la capa convolucional siguiente y así sucesivamente, para al final producir una capa feed-forward y entregar a través de la función softmax la clasificación o la regresión correspondiente. A este tipo de entrenamiento se le conoce como Deep Learning. Habíamos visto entonces que
habíamos hablado de aprendizaje y entrenamiento de redes neuronales a través de distintos algoritmos de primero o segundo orden. Ahora vemos que hay también algoritmos no supervisados, competitivos, y este que tenemos acá, que es el aprendizaje profundo. Con esto entonces terminamos de ver los distintos tipos de redes neuronales más avanzados, todos basados en el mismo principio que se habían detallado al principio del curso. Y ahora lo que nos queda es ver una actividad más práctica para ver cómo funcionan este tipo de redes. Eso es todo. Muchas gracias.